Chicos, estoy leyendo una carta que me mandó mi papá, pero habían dos palabras que se escribían igual y por eso no entendí muy bien la carta, porque no sé el significado de las dos palabras. Estas dos palabras son estas, sabía y sabia. Se escriben igual, ¿verdad? Sí, pero hay algo que las diferencia. ¿Qué es? Esta rayita que lleva acá la palabra sabía. ¿Por qué llevará esta rayita? ¿Tendrá algún significado? ¿Me indicará algo? ¿Y por qué esta palabra no lleva esa rayita? Vamos a ver. Yo busqué en el diccionario porque cuando yo no conozco una palabra, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscarla en el diccionario, ¿cierto? Buscar y saber cuál es el significado. Y encontré las dos palabras. Una así con esta rayita de acá arriba y otra sin rayita. Sabía, esta palabra que tiene la rayita me decía que es un ejemplo, te pongo un ejemplo. Ella sabía que su papá vendría de viaje. Es cuando uno tiene conocimiento, uno sabe que va a pasar algo. Ella sabía que su papá vendría de viaje. Y esta segunda palabra me daban este ejemplo. Ella es muy sabia. ¿Qué quiere decir? Que es muy lista. Esta palabra quiere decir que es lista, que es inteligente. Entonces, estas dos palabras son diferentes. Si tú las ves, son diferentes. Si tienen algo que las hace diferentes, que es la rayita, ¿no es cierto? Pero tienen diferentes significados, significan lo mismo. Tienen diferentes significados. Si yo no le hubiese puesto esta rayita, sería lo mismo, ¿no es cierto? Y significaría lo mismo. Ninguna persona lo podría diferenciar y no podríamos entender lo que nos están diciendo en una carta o lo que nos están diciendo en una oración. Entonces, ¿esta rayita será importante? Claro que sí, porque esa es la única diferencia que hay entre nuestras dos palabras. A esta rayita se le va a llamar, entonces a esta rayita se le va a denominar o se le va a llamar acento. ¿Qué tipo de acentos hay? Hay dos tipos de acento, pero eso lo vamos a conocer en un momento. Por ahora tenemos que saber que es importante el uso de la rayita. Sí. Hoy día de hoy, chicos, vamos a aprender sobre el acento, los tipos de acento que hay y cómo los debo yo usar. ¿Todas las palabras tendrán acento? Ya estamos viendo que no, porque esta no tiene y esta sí tiene. ¿Será importante? Ya estamos viendo que sí es importante porque si no yo puedo confundir dos palabras y no voy a entender el significado ni voy a entender lo que me están escribiendo, lo que me quieren decir. Entonces, chicos, el día de hoy vamos a trabajar el acento. Entonces, el acento. El acento va a ser la mayor fuerza de voz con la que se pronuncia una sílaba de una palabra. ¿Todas las palabras van a tener acento? Sí, todas las palabras van a tener acento. ¿Todas las sílabas de una sola palabra tienen acento? No, a ver, recordamos, las palabras se van a dividir en sílabas, ¿no es cierto? Por ejemplo, perro. Dividimos la palabra perro en sílabas. ¿Me ayudas? Perro. ¿Cuántas sílabas tiene? Dos. Pero ahora vamos a ubicar cuál es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. A ver, yo digo perro. ¿Cuál es? ¿No es cierto? Muy bien, entonces ya encontramos la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. Ahora, esa sílaba va a ser la que tiene acento. Pero el acento se va a dividir en dos tipos. Tenemos el acento prosódico y el acento ortográfico. El acento prosódico va a ser la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz, pero no se indica con ningún signo, solamente se escucha. ¿Cómo voy a saber yo que una palabra tiene acento? Tiene el acento prosódico, solo el acento prosódico. Cuando yo lo escuche. Hicimos el ejemplo de perro. Perro. Sé que la sílaba P tiene el acento prosódico. ¿Por qué? Porque la sílaba P tiene la mayor fuerza de voz. ¿Cómo lo identifiqué? Escuchando. Muy bien, siguiente ejemplo. Puedo hacer otro ejemplo. Cuadro. Cuadro. Separamos en sílabas. Cuadro.
¿Cuál es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz? Cuá. Cuadro. La sílaba que tiene la mayor fuerza de voz es cuá. Entonces, ¿qué sílaba tiene el acento prosódico? Cuá o dro. Cuá, ¿no es cierto? ¿Cómo lo identifiqué? Porque lo escuché. Entonces, el acento prosódico va a ser, o lo vas a identificar cuando lo escuches. Luego tenemos el acento ortográfico. El acento ortográfico va a ser un signo que señala la vocal que tiene la mayor fuerza de voz y se le va a llamar tilde. ¿Cuál es este signo? Va a ser esta rayita que va en diagonal sobre la vocal de la sílaba. Por ejemplo, pongo la palabra, a ver, busquemos una palabra que tenga esta rayita. ¿Alguna vez has visto una palabra que tiene esta rayita? A ver, la palabra que hemos utilizado en el primer ejemplo que has visto en el video. Sabía, sabía. ¿Cómo identifico cuál es la sílaba que tiene el acento ortográfico? Muy bien, voy a observar la palabra y voy a ver que la que tiene el acento ortográfico va a ser la que tiene esta rayita que va encima de una vocal. Si observamos, si recordamos el ejemplo del video, entonces vamos a ver que la palabra sabía tiene esta rayita ¿en qué sílaba? Paramos en sílabas. Sa, vi, a. ¿En qué sílaba? Vi, ¿no es cierto? En esta sílaba se encuentra esta rayita. Entonces, ¿cómo voy a poder identificar el acento ortográfico? Cuando encuentre esa rayita sobre una palabra. Ahora observamos las diferencias. El acento prosódico lo voy a identificar cuando lo escucho. Muy bien. ¿Lo puedo ver? No. Y el acento ortográfico lo voy a identificar viendo, solamente viendo, porque la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz, ¿qué va a tener? Va a tener esta rayita encima o sobre la vocal de la sílaba, la que se le va a llamar tilde. Esta rayita, ¿cómo se le llama? Tilde. Vamos a copiar esta información en nuestro cuaderno y vamos a poner un ejemplo de acento prosódico y un ejemplo de acento ortográfico. Vamos a recordar que el acento prosódico es la que yo puedo identificar con el sonido, la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz, y el acento ortográfico va a ser la que tiene esa rayita en diagonal pequeñita sobre la vocal de una sílaba. Pero no en cualquier sílaba, sino la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. Entonces acá tenemos dos ejemplos. Palabras con acento ortográfico y palabras con acento prosódico. Palabras con acento ortográfico. El acento ortográfico va a ser la que tiene la rayita en la sílaba donde se encuentra la mayor fuerza de voz. Ejemplo, camión. Separamos en sílabas. ¿Me ayudas? A, mi, on. ¿Cuál es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz? A, mi, on. Camión. La on, la sílaba on. Entonces, esta palabra va a ser la que tiene esta sílaba va a ser la que tiene la mayor fuerza de voz. ¿Y cómo la identifico? Con esta tilde, con esta rayita que se encuentra sobre la sílaba. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene un acento ortográfico. Luego tenemos la siguiente palabra, tónica. Separamos en sílabas, to, ni, ca. ¿Cuál es la sílaba con la mayor fuerza de voz? Tónica, la to, ¿no es cierto? ¿Cómo supiste? Porque lo viste y tiene la tilde, tiene la rayita, entonces ya puedo identificar más rápido cuál es la sílaba con la mayor fuerza de voz. Y si te digo león, león, ¿cuál es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz? On. ¿Por qué lo identificaste rápido? Porque tiene la rayita sobre la vocal O, porque tiene un acento ortográfico.
¿Todas las palabras van a tener acento ortográfico? No. Algunas van a tener acento prosódico y otros acento ortográfico. Esto quiere decir que algunas van a tener la rayita sobre la vocal o sobre la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz y otros no. Para saber qué palabras van a utilizar acento ortográfico, se tiene una serie de reglas que las vamos a ir aprendiendo poco a poco. Por ahora tenemos que identificar los dos tipos de acento. El ortográfico, que es la rayita con la que puedo identificar a simple vista, viendo solamente una palabra, cuál es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. Y las palabras con acento prosódico, que van a ser aquellas en las que voy a identificar la sílaba con la mayor fuerza de voz, pero viéndolas, no, escuchándolas. Excelente. Por ejemplo, tenemos un ejemplo. Señora. Separamos en sílaba, ayúdame. Señora. Identifica la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. Yo viendo la sílaba. Señora. ¿Puedo identificarlo? No. Tiene acento prosódico. No tiene ninguna rayita que me indique cuál es la sílaba con mayor fuerza de voz. Entonces voy a nombrar la palabra, voy a separarlo en sílabas. Señora. ¿Cuál es la sílaba con mayor fuerza de voz? ño. ¿Cómo lo identifiqué? Con el sonido. Luego tenemos la palabra pelota. Separamos en sílabas. Pelota. ¿Cuál es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz? Lo. Lo, ¿no es cierto? ¿Lo identifiqué viéndolo? No. ¿Cómo lo identifiqué? Con el sonido, escuchando. Entonces la que yo identifico escuchando van a ser las palabras que tienen el acento prosódico. Las que trabajen, las que pueda más ejemplos que tienen la rayita van a ser las que tienen colocar el acento ortográfico. Muy bien, entonces estos han sido algunos ejemplos que también los tengo que observando la palabra. ¿Qué acento tiene esta palabra? Acento ortográfico. Muy bien, porque acá observo que tiene tilde, que tiene la rayita. Entonces al costado voy a poner acento ortográfico. Luego tengo nubes. No veo alguna rayita. ¿Encuentro alguna rayita? ¿Encuentro la tilde? No. Entonces tiene acento prosódico. Simpático. Tiene la rayita, tiene la tilde. Entonces es un acento ortográfico. Escribo acá y así sucesivamente con estas 7 palabras. Voy a colocarlas en el cuaderno, pongo ejemplos, coloco los 7 ejemplos al costado, unidos con una flechita voy a colocar o voy a seleccionar si tiene acento prosódico o acento ortográfico. ¿Está bien, chicos? Estos han sido los... Ahora vamos a reforzar lo aprendido. A ver, vamos a realizar un cuestionario. Dice, número 1, ¿qué es el acento ortográfico? Ortográfico. Tenemos 2 opciones. Es el signo, y aquí está la rayita de arriba, la tilde, que se escribe sobre una vocal o es la mayor fuerza de voz. Muy bien, es el acento ortográfico va a ser la que tiene la tilde sobre una vocal, pero sobre cualquier vocal, no, sobre la vocal de la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. Número 2, ¿a qué se refiere con acento prosódico? ¿Se refiere al signo, a este signo que es la tilde, o se refiere a la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz? Muy bien, se refiere a la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. Y por último, ¿todas las palabras llevan acento? ¿Sí o no? Muy bien, todas las palabras sí llevan acento, pero hay 2 tipos de acento, el acento prosódico y el acento ortográfico. El acento prosódico lo voy a identificar escuchando y el acento ortográfico lo voy a identificar. Y el acento ortográfico va a ser la que tiene la rayita arriba que se le llama tilde. Muy bien, chicos, excelente, lo han hecho muy bien, hemos trabajado muy bien. Lo vamos a reforzar en casa trabajando estos ejemplos.